basado en lo que le estaba hablando hace un momento, una de las implicaciones, hermano, que trae el hecho de que la Biblia diga de que la voluntad del Señor es que nosotros seamos agradecidos con el Señor, es precisamente eso. Punto número 3, si usted está escribiendo, es que seamos agradecidos por lo mucho que hemos recibido de parte de Dios. Debemos de ser agradecidos por lo mucho que hemos recibido. Pero yo quiero hacer una connotación importante en este punto, porque quizá cuando yo le digo a usted esto, usted pueda estar pensando en las cosas materiales que Dios le ha dado. Usted puede estar pensando en el trabajo, en la casa, en el negocio, en todas esas cosas materiales. Y no porque no debamos agradecerle a Dios por eso, sino porque a veces el agradecimiento solamente se basa en ese aspecto, solamente de ser agradecidos con Dios porque Dios me hizo un favor, con darme un trabajo, con darme un alimento, con sacarme de un problema, con arreglar el matrimonio y qué sé yo, tantas cosas. Pero somos agradecidos, hermano, en la medida de que nosotros despreciamos o nos olvidamos del mayor regalo, el mayor favor que Dios nos ha llegado a dar a nosotros, que es librarnos de la condenación eterna, del infierno. Porque el Señor mismo lo dijo: no teman a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, teman a aquel que tiene el poder de echar el cuerpo y el alma en el infierno, y ese es Dios. Contrariamente a la mala interpretación, la mala idea que tiene muchas personas que ignoran la verdad del Evangelio y creen que el diablo es quien te lleva al infierno. Y no es el diablo el que nos lleva al infierno, el que nos va a meter allá, el que va a meter allá, el que va a condenar al infierno. Es el mismo Dios el encargado de llevar al pecador al infierno, no es el diablo. El infierno está preparado para el diablo también. Mucha gente dice: el diablo se lo va a llevar al infierno. No, hermano, el diablo no te va a llevar. Te vas a ir tú solo, inclusive, porque al no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Salvador, dice la Biblia que nosotros mismos nos estamos condenando al infierno. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Pero, hermano, y quiero con esto que usted de verdad tenga, mi estimado hermano, una meditación honesta y no pase por alto esto que estoy hablando hoy. La gratitud a Dios, hermano, y que recordemos todo lo que hemos recibido de Dios. Todo lo que hemos recibido. Los hijos de Dios son personas agradecidas. Es algo que nos caracteriza, hermano, al verdadero hijo de Dios. Somos personas agradecidas. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sin embargo, es gente desagradecida. Es gente desobediente. Es gente que no honra a Dios, sino que lo hace simplemente de labios, pero no desde un corazón. Y hay un peligro en nosotros también como creyentes, hermano, el hecho de no ser agradecidos con Dios. Y no hablo como creyentes el peligro de ser lanzados a la condenación. Hablo del hecho, hermano, de que el no ser agradecidos con Dios conlleva a muchas cosas que no son buenas para nosotros. Conlleva el hecho de que nosotros le fallemos a Dios. Nosotros pequemos contra Dios. La Biblia dice que nosotros sabemos hacer lo bueno hoy, y si no lo hacemos nos es contado por pecado. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, sirvamos
a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense, hermano, quise traer este versículo porque creo que este versículo lo dice todo. Nuestra gratitud por todo lo que hemos recibido. Hemos recibido un reino. Y usted dirá, sí, pastor, pero aparte del reino hemos recibido muchas otras cosas. Déjeme decirle, si la Biblia dice que hemos recibido un reino, quiere decir que lo hemos recibido todo. Decir que hemos recibido un reino, hermano, es decir que hemos recibido todo de Dios. Porque su reino trae paz, trae gozo, trae justicia. Su reino, hermano, ha traído la gracia. Jesús dijo un día, el reino de Dios se ha acercado. Y desde entonces el reino está en medio de nosotros, hermano, llamándonos para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que tratamos de hacer nosotros, de que, hermano, cuando predicamos el evangelio pueda llegar la palabra a esa persona y que pueda ser trasladada de las tinieblas en que vive a la luz del evangelio, que le pueda resplandecer la luz de Cristo. Cuando sabemos que hay una oposición presente, la Biblia dice que por causa de Satanás hay ceguera en los ojos, en el entendimiento de las gentes, de las personas, para que la luz del evangelio no le resplandezca a muchos. Pero nosotros estamos llamados a llevar esa luz, porque somos gratos al saber que hemos recibido, hermano, un reino inconmovible. Ahora, y este reino inconmovible no puede ser otra cosa más que el reino del Señor Jesús, su gobierno, el señorío, el reino eterno e inconmovible que reciben aquellos que creen. En primera instancia, hermano, el reino que viene a mostrarse en nosotros, que se acerca a nosotros y que somos trasladados a ese reino. Ahora usted y yo estamos aquí en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este reino de tinieblas. Estamos en medio de un mundo donde ahora Dios nos ha colocado, espiritualmente hablando, en un reino de luz. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su Hijo Jesucristo, el señorío de su Hijo Jesucristo. El autor dijo, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esas palabras, recibiendo nosotros un reino, hermano, las denotamos también o las encontramos cuando el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 18, hablaba acerca de esto, y nosotros sabemos que no era como tal palabras de Daniel, sino, hermano, lo que Dios estaba a través de este profeta ya profetizando, hermano, de antemano, de que así sería. En el capítulo 7, versículo 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pero ese es un reino que ya se ha acercado. Daniel habla de el tiempo pleno en que el reino de Dios vendrá y nosotros estaremos ahí, en ese pleno reino, ese reino pleno, como dice Daniel aquí, hablando de los tiempos que aún, hermano, aún están por venir. Pero eso no denota el hecho de que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso no deja de un lado también el hecho de que también dice Pedro que hemos sido pasados de un reino de las tinieblas a un reino de luz. Lo cierto, hermano, es que usted y yo ya no vivimos en tinieblas. Ya no vivimos bajo un reino de un rey que gobernaba nuestras vidas para mal. Ahora vivimos, hermano, en un reino con un rey de reyes y señor de señores, que se ha sentado en el trono de nuestro corazón.
Y lo que es necesario para nosotros, hermano, todos los días es negarnos a estar sentados nosotros en el trono de nuestro corazón y ser señores de nuestras propias vidas. Abdicar del trono de nuestro corazón, para que cada vez más el reino de Dios y su justicia esté obrando en nosotros. De ahí que Jesús dijo también: busquen continuamente el reino de Dios y su justicia mientras estén en este mundo, porque todo lo demás será añadido: el calzado, el vestido, el alimento, todas esas cosas de las cuales la gente que no conoce a Dios se preocupa, se afana, porque es lo que comúnmente el ser humano busca de Dios: solo el favor de Dios, la bendición material de Dios, pero no su señorío, no su reino. Por eso Jesús decía, Señor, cuando Jesús decía oren diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Quizás se pensaría en ese reino que todavía está por venir, pero lo cierto, hermano, es que Jesús dijo cuando oren. Y Jesús estaba hablando de su permanencia sobre la tierra, de esos que estaban con él. Jesús se iría. Y Jesús, sabiendo que se iría, le dijo: cuando ustedes se queden aquí y yo me vaya, ustedes van a orar. Pero cuando oren, diga: Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo se hace. Es que en el cielo se hace la voluntad. Y los hijos de Dios que estamos aquí debemos hacer la voluntad que en el cielo también se hace. En el cielo se adora, se obedece a Dios. En el cielo se le es fiel a Dios. Aquí los hijos de Dios debemos comenzar a hacer lo que allá en el cielo vamos a hacer por toda una eternidad, donde no tendremos el estorbo del pecado, de las seducciones del mundo, ni la debilidad en esa carne, porque Dios hará pleno todo, como Él quiso desde el principio. Pero mientras estemos aquí, hermano, un corazón agradecido es un corazón que sabe lo que ha recibido, sabe lo que ha venido de parte de Dios, sabe lo que ha venido y se ha acercado, y sabe a dónde Dios le ha trasladado. Pensar solamente en eso, hermano, para alguien que es hijo de Dios, debe ser motivo suficiente para mostrar su agradecimiento en todas las formas, en todas las maneras de su vida, en todo lo que hace, en todo lo que es, en todo lo que vive. Los lectores son exhortados a estar agradecidos y a servir a Dios por esta gratitud. Estoy hablando de hebreos, de los hebreos. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos. Ese versículo, Hebreos 10, 12, 28, dice: nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Está hablando un hombre que Dios ha inspirado para escribir esto a judíos. Y está en la tierra, hermano. En este momento en que esto se escribió, estaba en la tierra escribiendo, siendo inspirado por Dios. O sea, Dios le dijo: escribe esto, en otras palabras, por decirlo de alguna manera. Hazle saber esto a estos hombres, a estas personas, a mi pueblo. Nosotros estamos recibiendo un reino. Dice, estamos recibiendo. Y hoy nosotros, hermano, en la actualidad, aquí y ahora, estamos recibiendo ese reino continuamente. Un reino
que está perfeccionando en nosotros la santidad de Dios, un reino que está trayendo a nosotros y formando en nosotros cada vez más esa justicia de Dios, un reino que está gobernando cada vez más sobre nuestro ser, sobre nuestra vida, un reino que nos mantiene, que nos sostiene con su luz, un señorío que nos conduce. Y continúa diciendo, palabra de Dios para todos, Hebreos 12:28, por eso, dice, por eso seamos agradecidos. Fíjense que el autor está hablando de su presente, seamos. Los hebreos leyeron esto. Esto llegó a un destino, a unos destinatarios y lo leyeron. Hoy usted tenemos esas mismas palabras ahora. Y son presentes para nosotros. Podemos leer de la misma manera hoy y cada vez que pasemos por este pasaje. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Adoremos a la manera que a Él le agrada. Algunos piensan que adorar a Dios como le agrada es en silencio, en quietud, con música suavecita, así calladitos, con las dos manos juntas, quieticos. Y erramos en entender que cuando dice que a Él le agrada una adoración, no habla simplemente de la manera como cantamos o como nos paramos o nos sentamos o con la cara de piedad que ponemos. No, sino con un corazón que vive humillado, contrito y humillado bajo la poderosa mano de Dios. Un corazón que adora es un corazón que ama su palabra, que quiere serle fiel al Señor. Ese corazón, hermano, es agradecido. Ese corazón es agradecido. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, por su poder divino hemos recibido todas las cosas necesarias para una vida cuyo centro es Dios. Estoy leyéndole en la Biblia libre, versión Biblia libre. No sé si quizá esté allí. Pero dice de la siguiente manera, por su poder divino hemos recibido, dice en esta versión, segunda de Pedro 1 del 3 al 4, hemos recibido todas las cosas necesarias para una vida, escuche, cuyo centro es Dios. Esto sucede al conocerlo a Él, quien nos llamó a sí mismo por su propia gloria y bondad. De este modo, Él nos ha entregado promesas maravillosas y preciosas. Por medio de estas promesas podemos participar de la naturaleza divina, deshacernos de la corrupción que producen los deseos malos de este mundo. Por eso Jesús decía, cuando oren, oren diciendo, Señor, hágase tu voluntad, venga a tu reino, ven a reinar. Reina, Señor, para que mis deseos no sean como los deseos del mundo, para que mis deseos sean cambiados, transformados. Mi deseo sea el deseo de la justicia, el hambre y sed de tu justicia. Jesús decía, bienaventurado es el hombre que se halla hambriento y sediento de esa justicia, porque yo lo voy a saciar. Gracias a estas dos cosas, hermano, de las que habla Pedro, por su poder divino y por su gloria y bondad, que nosotros como creyentes, hermano, hemos recibido promesas muy grandes y preciosas, dice. Y la mayor promesa que hemos recibido, el mayor regalo que hemos recibido, se halla en la salvación y se halla en el Espíritu que Él nos ha dado a nosotros. Recuerde que una de las promesas por las cuales
Los creyentes oraron allí en ese lugar donde Jesús les dijo, no salgan de ese lugar porque voy a enviar la promesa, lo que les he prometido. Una de las mayores promesas que nosotros necesitamos, hermano. Voy a enviar el Espíritu Santo de la promesa. No les voy a dejar huérfanos. Si no hubiera habido Espíritu Santo, nada hubiese pasado, ciertamente, en la vida de esos apóstoles que estuvieron con el Señor. Pero el plan de Dios estaba previsto, como ha estado previsto para usted y para mí, hermano. Con la frase participantes de la naturaleza divina, Pedro se refiere no al hecho de que vamos a ser dioses nosotros, no se refiere a eso. Como mucha gente dice, somos dioses. Por tanto, no necesito ningún otro Dios porque yo mismo soy un Dios. Pedro no está hablando acerca de esto, sino de la nueva y completa unión que tenemos en comunión con Dios. Esa nueva relación, esa nueva unión, esa nueva comunión que ahora tenemos y de la que participamos usted y yo con Dios. Y cuando esto llegue al pleno, hermano, cuando esto llegue al pleno, entonces seremos partícipes de esa santidad, esa plenitud con Dios. Cuando se cumpla en lo pleno, el Espíritu Santo es la garantía de que eso va a llegar. Por eso Él también representa la ayuda que Dios nos ha dado mientras estamos aquí. Y llega el tiempo del reino pleno, de ese que hablaba Daniel en el capítulo 7. Pero hay un reino que ya está aquí, hermano. Ya está trabajando en nuestros corazones. Y es gracias a ese reino que somos lo que somos. Y debemos de ser gratos en esto. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por su gracia? Por ese reino que se acercó. Por esa acción de Dios de sacarnos del reino en el que nos encontrábamos. Y que nos sacó y nos ubicó en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Qué implica, hermano? ¿Qué otra implicación nos trae el hecho de que la Biblia diga que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos? Número 4, el que seamos agradecidos en medio de las circunstancias difíciles. Qué fácil es ser agradecidos cuando las circunstancias son buenas, cuando todo está bien. Es muy fácil ser agradecidos. No, yo vivo muy agradecido con Dios porque Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, dice la gente. Dios ha sido muy bueno, pastor. Pero pasa el tiempo y logra uno encontrarse o tener un encuentro otra vez con esas personas y las encuentra, hermano, apartadas de Dios porque dicen, no, estoy mal, no volví a congregarme, no tengo trabajo, el matrimonio se me acabó. ¿Cuántas cosas, hermano, a veces que pueden pasar? E inmediatamente la actitud del agradecimiento se fue, porque las circunstancias no son buenas. Como la situación se torna difícil, muchos, hermanos, olvidan verdaderamente la esencia del Evangelio. Y el lugar donde Dios le ha trasladado. A través de las escrituras más antiguas del Antiguo Testamento encontramos ejemplos de una actitud de agradecimiento. Los salmos, por ejemplo, son escritos que están llenos de eso. Salmo 28, por ejemplo, describe la angustia de David. Habla de un clamor donde David pide misericordia a Dios, protección y justicia. Las condiciones no son precisamente buenas, son circunstancias difíciles. Pero ¿qué no dijo Dios? Que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Y estas cosas
hermano, incluyen circunstancias difíciles, dolor, cosas que nosotros hubiésemos querido quizá que no sucedieran, no ocurrieran. ¿Quién quiere dificultades? Dígame usted. ¿Quién quiere circunstancias difíciles? No, nosotros no queremos eso. El ser humano quiere pasarla bien, quiere estar bien. No quiere problemas, no quiere dificultades. El ser humano quiere estar siempre cómodo. Pero estar cómodo mientras el pecado, hermano, esté presente es imposible. E inclusive a los hijos de Dios, nosotros que hemos sido libres del pecado, es difícil e imposible que mientras estemos en este mundo, las situaciones difíciles de este mundo no nos alcancen. Las pruebas no nos alcancen. Jesús mismo, siendo el hombre perfecto, las circunstancias difíciles le alcanzaron. Persecución, desprecio, intentos de matarle, quienes le ofendieron. La Biblia no habla, pero usted se imagina a Jesús cuántas veces no le habrán recordado la mamá. La Biblia no especifica cosas puntuales. ¿Usted se imagina? A la hermana le dijeron como le dijeron. ¿Cuántas cosas no le habrán dicho a Jesús? ¿Usted se imagina? Eso hace parte de participar de los sufrimientos de Jesús, los padecimientos por Cristo. Porque si lo hicieron con Él, ¿cuánto más, hermano, con nosotros? Fíjese que en el Salmo 28, versículos 6 y 7, después que David clama a Dios, fíjese lo que escribe. Dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico lo alabaré. Fíjense las palabras de David. Las palabras de David, hermano, nos conllevan a pensar en que él no estaba en una situación muy favorable. Él estaba en dificultades, circunstancias difíciles. Porque dice: en Él confió mi corazón y fui ayudado por Él. ¿Por qué David dice fui ayudado? Porque precisamente estaba en una situación difícil. Y Dios le ayudó. Y el salmista, hermano, resalta en esto gratitud. Y me atrevo a pensar que en medio de estar viviendo, estar en el centro, hermano, de la situación, David siempre alababa al Señor. Y era grato con Dios en no echar para atrás por las circunstancias que estaban ocurriendo, en no ceder a las circunstancias, en no aflojar en su comunión con Dios, en su fidelidad hacia Dios, porque estaba viviendo cosas difíciles. No, antes, hermano, era grato por saber que él tenía a favor al Dios que le había llamado. Es un ejemplo claro para usted y para mí en estas circunstancias y en estos tiempos, que yo creo que no se hacen nada distintos a lo que en el tiempo de David también se vivía. El pecado sigue obrando para mal. El ser humano sigue destruyéndose a sí mismo. Satanás sigue obrando. El mundo sigue en lo mismo y va de mal en peor. Pero el Dios en el que creía David es el mismo de hoy. Dios es el mismo de ayer con David, es el mismo de hoy con usted y conmigo, y es el mismo Dios del futuro. Él no cambia, no ha cambiado,
no ha cambiado ni esto del tiempo cuando David la invocaba y decía de esta manera: bendito sea Jehová. Ese Dios no ha cambiado ni esto. Sigue siendo igual, su carácter es igual. El mismo carácter que le mostró a David es el mismo carácter que hoy nos muestra a usted y a mí, porque Dios no cambia. Sigue siendo igual de justo, misericordioso, bondadoso, tolerable. Pero sigue siendo el Padre que si tiene que disciplinar, disciplina. En medio de las dificultades, David se acuerda de quién es Dios y cómo, como resultado de conocer y confiar en Dios, David da gracias, hermano. Dice: bendito sea Jehová. Esa es una frase de agradecimiento. Cuando uno dice bendito sea Dios, es una frase, hermano, que demuestra agradecimiento. Bendito sea Dios por esta situación. Señor, ayúdame. Otro problema, Señor. Muchas veces decimos otro. No, Dios mío, bendito sea usted, Señor. Fortaléceme, ayúdeme. Yo pienso en David pensando de esta manera, hermano, en la dificultad que vivía. Pero hay quienes no piensan así. Y estoy hablando de creyentes, hermano, que contrariamente dicen: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está? Y se enojan con Dios y dejan de congregarse y se apartan. Se enojan con Dios. Job tuvo una actitud similar de alabanza, incluso frente a la muerte. Job capítulo 1, versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Fíjese usted la actitud de un creyente verdadero. Porque los hijos de Dios agradecen, los verdaderos creyentes agradecen. Es una virtud que tienen los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Job no estaba pasándola muy bien. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a tal prueba y dificultad. Job dice: desnudo salí del vientre, voy a volver así de la misma manera. Jehová me dio y Él me quitó. ¿Qué le había quitado Dios? Digámoslo de esa manera. ¿Qué permitió Dios? Porque sabemos que fue Satanás al que Dios le permitió. Pero en cierta manera fue Dios el que lo hizo. El instrumento fue el diablo. Le quitó todo. Pero no obstante, frente a ello, dijo: bendito sea el nombre de Jehová. Él me dio y Él me quitó. Yo creo que Job pensaría también: Él me volverá a dar. Como dijo Abraham cuando llevaba a su hijo: espérenme aquí, que yo ya vuelvo con el muchacho. Aunque él sabía que iba supuestamente a sacrificarlo, porque Dios le había dicho: llévamelo y me lo ofreces. Amén, amén. En el Salmo 30, David también da la gloria a Dios por su liberación. David, escribiendo en uno de sus salmos, Salmo 30 del 1 al 3, dijo: te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Dios le había librado de la muerte. El versículo 10 al 12 de ese mismo Salmo 30 dice: oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto,
A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Lo habla de un hombre que si vivió dificultades, hermano, siempre estuvo presente en él la alabanza. Y esto demuestra una gratitud a Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Aquí David vuelve a dar gracias después de una difícil circunstancia. Este salmo de acción de gracias, hermano, no solo alaba a Dios en el momento, sino que recuerda la fidelidad de Dios a través del tiempo pasado. Por eso decía también en el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová, no olvides los favores recibidos. El no olvidar lo que Dios ha hecho, hermano, en los días pasados, la salvación que trajo en tiempo pasado y que vivimos y que está presente, esa salvación eterna, pero también la salvación que Dios ha traído de las circunstancias pasadas. Dios nos ha salvado de muchas cosas, nos ha salvado de la muerte, de enfermedades, de tantas cosas, hermano. Debemos recordar, como David recuerda la fidelidad pasada de Dios. Esto nos impulsa a vivir una vida grata delante de Dios. Es una declaración del maravilloso carácter de Dios, que la alabanza es la única respuesta adecuada. Escuche, esto que dice David, hermano, es una declaración del maravilloso carácter que Dios tiene. Y nosotros, frente a eso, a ese maravilloso carácter de Dios, no tenemos otra respuesta adecuada más que la alabanza grata delante de Dios. No hay otra cosa ante la bondad maravillosa que Dios ha tenido con nosotros y que tendrá. No hay otra cosa más adecuada para eso que usted y yo hablemos como hablaba David. Bendice, alma mía, mi alma alaba al Señor. Como el mismo Job decía, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. Pero hay ejemplos también de gratitud en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ya no hablando de los tiempos pasados, los hombres del pasado lejano, el Antiguo Testamento, sino quizá hablemos de los más cercanos, este nuevo tiempo de gracia en que vivimos nosotros. Pablo estaba siendo perseguido, no obstante, en 2 de Corintios 2, versículo 14, él escribió y dijo, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo estaba siendo perseguido por muchos que le degradaban, que le perseguían para matarle, para destruirle. Pero él decía, gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿Cuántas dificultades no pudo tener, hermano, Pablo? Pablo dijo que tuvo hambre, que fue perseguido, que fue apedreado. Y la respuesta de él a eso es, todo lo he podido en Cristo, porque Él ha sido mi fortaleza. Pero frente a eso, gracias a Dios que nos ha llevado siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y es lo mismo para usted y para mí ahora, hermano. Pedro nos dice que debemos estar agradecidos por diversas pruebas. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Fíjese lo que dice Pedro. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese, dice si es necesario. Todo esto suena como que Dios está en ese asunto, y si es necesario, Dios lo va a permitir, hermano. Porque créalo que si Dios no quiere que usted y yo pasemos por una prueba, estando en medio de este mundo, Dios no lo va a permitir. Pero Pedro es consciente de que Dios utiliza las pruebas, permite las pruebas
Porque la prueba produce en nosotros, hermano, paciencia, dominio propio. Es para bien de nosotros. Por eso dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, sosténgase, porque si es necesario, Dios le va a hacer pasar a usted por diversas pruebas. Si es necesario, con usted, Dios le va a permitir pasar por diversas pruebas. Pero dice, alégrense por eso. Y la razón la dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Escuchar estas palabras nos da a entender a nosotros que en los creyentes de aquel tiempo surgía la esperanza de que Cristo llegara pronto en ese mismo tiempo. Así como nosotros quizá ahora en ese tiempo, después de 2000 años que Pedro tenía esa esperanza y el mismo Pablo, nosotros también pensamos lo mismo. Porque no sabemos si Él viene ya, si viene mañana, o 2030, o 35, o 32. No lo sabemos. Pero esto de alguna manera nos hace pensar que debemos vivir cada día pensando en eso. En que la manifestación de Cristo puede ser hoy, esta misma tarde, esta misma noche mientras vamos a dormir. Debemos vivir así. Número 5. Le agradecemos por su promesa de que todo lo que Él permite que nos suceda ayuda a nuestro bien. Esto sí que le cuesta, hermano, a muchos hoy en día. Y estoy hablando de creyentes, porque la gente allá afuera no lo llega a entender, la gran mayoría. Será raro el que de alguna manera diga, y quizá lo esté diciendo simplemente de labios, no, pues Dios lo quiso así. Pero a la larga muchas veces se convierte en la simple palabrería, porque luego con los hechos demuestran de que realmente no lo aceptó así. Pero distintamente nosotros, hermano, cuando decimos bendito sea el Señor, Dios lo quiso así, lo decimos en serio y con convicción, porque en adelante nuestra conducta debe ser la misma y la fidelidad debe ser la misma, no debe cambiar porque esto sucedió. Pablo no cambió, Pedro no cambió. Romanos 8:28 es un versículo que nosotros nos sabemos inclusive de memoria. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuántas veces, hermano, decaemos cuando circunstancias vienen? Y tenemos que recordar, el Señor nos tiene que recordar esto, que aunque esto ha sido duro, difícil, esto ayudó para bien. A veces la muerte de un ser querido ayuda para bien. A veces la muerte de alguien trae la unidad en muchos, en una familia. La muerte de alguien es la ocasión para que el corazón de muchos se vuelva a Dios. Debemos de ser agradecidos no solo, hermano, por las cosas que nos gustan, sino por las circunstancias que no nos gustan. En medio de estas cosas, buenas o malas, siempre tenemos paz. Eso quizá es el hecho de que mucha gente dice, ¡qué locura! Esos tienen problemas y con problemas alaban a Dios. Miren las circunstancias que están viviendo y sigue sirviéndole a ese Dios y sigue cantando
y sigue predicando el evangelio y sigue yendo a esa iglesia. Hermano, es porque somos hijos de Dios y Dios nos ha dado su paz, y su paz no es como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y conocimiento. La gente no puede entender que nosotros en circunstancias difíciles estemos gozosos y aplaudiendo y alabando a Dios y adorando a Dios, porque la gente allá tiene a Dios solamente como aquel que le da lo que necesita, pero no como el Dios y Señor de su alma. Nosotros, contrariamente, no tenemos a Dios así, y no debemos de ver a Dios así, como aquel que nos da el dinero, aquel que nos da las cosas materiales. No, nosotros vemos como aquel que nos amó y aquel que nos va a amar por toda la eternidad, aquel que nos va a tener a su lado por toda la eternidad, porque a Él le plació. Por eso el evangelio no podemos verlo simplemente, hermano, o medirlo desde la perspectiva de cómo estoy de bendecido materialmente. Usted puede estar sin un peso en el bolsillo, hermano. Usted no tiene nada en sus bolsillos, pero usted lo tiene todo, porque usted tiene la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos proponemos dar gracias a Dios, hermano, por todo lo que Él permite que pase en nuestra vida, mantenemos al margen la amargura. Muchos se amargan por las circunstancias. Pero cuando usted y yo somos verdaderamente agradecidos, vamos a mantener al margen la amargura. No va a llegar, no va a pasar. Y es que no podemos estar agradecidos y amargados al mismo tiempo. No podemos estar, hermano, decir que estamos agradecidos, pero estamos amargados por las circunstancias, por el problema y la dificultad que está pasando. No podemos permitirlo. No puede pasar, no puede ser. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 9. Lo que estaba viviendo Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. Nosotros, dice Pablo, que estamos atribulados en todo, dice Pablo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dígame cuántas veces, hermano, el Señor nos tiene que recordar estas cosas cuando las dificultades vienen, cuando las circunstancias difíciles vienen, cuando Dios permite inclusive la prueba en nosotros, porque Dios tiene propósitos. Hermano, cuando tenga pruebas, goces en el Señor, fortalezcas en Dios. Cuídese de caer en la amargura. Más bien dígale: Señor, ¿qué tienes con esto para mí? Allá en el lugar secreto, como hablamos esta mañana, allá cerrando la puerta, o cuando te fuiste a acostar y tu esposa quizás se acostó a dormir y ya comenzó a roncar, y tú estás ahí en tu cama sentado y medita: Señor, qué duro esta situación, mira esto, mira aquello, este problema. Señor, ¿qué esperas de mí frente a esto? Por favor, guárdeme, porque la verdad, Señor, yo soy sincero, tiendo a angustiarme, a amargarme y hasta enojarme con usted, Señor. Pero no lo permitas. No permitas que caiga en la tentación de este mundo, la tentación que traen los problemas y las dificultades. Señor, ¿me estás probando? Ayúdame a tener paciencia. Háblame. Quizá te quedes esperando que llegue una voz y te hable, o que sueñes esa noche, el otro día te levantes y te acuerdes que oraste de esa manera, pero no hubo respuesta del Señor. No te quedes simplemente esperando que un sueño llegue o que llegue una palabra audible de Dios. No. La palabra profética más segura está aquí. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios advirtió que tendríamos dificultades, tribulaciones, que permitiría inclusive que fuéramos probados, pero en medio de la prueba Él nos da juntamente la salida. Eso es suficiente. Y por eso debemos decir gracias, porque es que la respuesta ya está. Está en su palabra. Yo la creo. Solo ayúdame a no olvidarme que ya lo dijiste.
Pablo pensaba de esa manera, hermano. Pablo tenía las escrituras. No mantenía el Señor día y noche, o él soñando, o la voz de Dios audible, hablándole continuamente. ¿Qué diría Pablo siendo perseguido, azotado? Le dieron, hermano, hasta, mejor dicho, lo sacaron casi muerto de una ciudad. Sin embargo, él dijo: atribulados, pero no angustiados; en apuros, no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. No le damos gracias a Dios, hermano, por el mal, no, sino que nos sostiene a través del mal que estamos pasando. No se trata de darle gracias al Señor: gracias por esos garrotazos que me dieron, gracias por las pedradas. Pablo no pensó de esa manera. No, Pablo dio gracias a Dios, hermano, porque en medio de ese mal que ya el Señor había dicho que iríamos a vivir, Él nos ha sostenido. Porque Él lo dijo: van a tener aflicciones, pero confiad. No le agradecemos a Dios por el daño que Él no causó, sino que le agradecemos cuando nos da la fuerza para soportarlo. Porque estamos en medio de un mundo donde el mundo nos va a tocar. Por eso Jesús oró, dijo: Señor, están en el mundo, van a tener problemas, dificultades. Y se lo dijo a ellos: ustedes los van a perseguir y los van hasta a matar. Pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Alguien dirá: pero ¿y si me matan? Pablo dijo: si me matan, para mí mejor. Pablo dijo en alguna ocasión: yo quisiera morirme ya y estar con el Señor, para mí mejor. ¿Cuánto quisiera? Pero mientras estoy aquí en este mundo, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, para mí va a ser ganancia. Sin embargo, Pablo daba gracias porque el Señor le había librado de la muerte en muchas ocasiones. Hermano, la muerte del creyente es distinta a la muerte del no creyente. Porque cuando es el día que llega la muerte, ese día Dios nos prepara para el miedo de la muerte. ¿Usted se imagina a esas personas que fueron echadas a los leones? Los lanzaron vivos para que el león le arrancara un brazo, luego le arrancara una pierna, o le arrancara medio estómago y se lo fuera comiendo por pedacitos, porque te mordía este león y corrías, y luego le llegaba otro león y te jalaba el brazo. Yo pienso humanamente, yo creo que a lo mejor Dios en ese momento, hermano, hasta a muchos le habrá puesto anestesia, a lo mejor. A lo mejor. Y si nos va a doler, nada es comparado con la gloria que vamos a tener con Dios. Hay muchos creyentes que han muerto con dolor. Hay otros que están por morir y dicen: no, yo no siento dolor. Y están muriendo, hermano. Cosas inexplicables. Pero lo más importante de esto es que la gracia de Dios está con nosotros y vamos al lugar seguro. Número 6, la gratitud hacia Dios nos mantiene en una relación correcta con Él y nos salva de emociones y actitudes dañinas. ¿Escuchó eso? La gratitud hacia Dios nos mantiene en una correcta relación con Dios y nos salva de emociones y de actitudes dañinas. Nos salva de emociones y de actitudes dañinas. Filipenses 4, del 6 al 7,
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es una promesa, hermano. Dice, no se afanen, no se angustien. Más bien, en oración, denme a conocer sus peticiones, aunque Dios ya las sabe. Y fíjese lo tremendo de esto. Dice, y cuando lo hagan, háganlo con agradecimiento, no con queja. Y cuando ustedes hagan esto, va a ocurrir algo. La paz de Dios va a venir sobre ustedes. Y esa paz va a guardar el corazón de ustedes. Porque, hermano, cuando hay problemas, cuando estamos afanados, cuando hay dificultades, normalmente hay gente que no da gracia a Dios, sino que se queja. Hay gente que va a la oración a quejarse. Mire Dios, mire, y este problema, ¿y hasta cuándo? Dice, no, esa no es la actitud. Vayan con acción de gracias. Señor, yo sé que eso está pasando, pero gracias porque tú estás en el control. Cuando tenemos esa actitud, la paz de Dios va a venir y va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, para que no pensemos mal de Dios por lo que está pasando. Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14, describe la inauguración del templo de Salomón. Escuche, donde una alabanza unificada y centrada en la bondad de Dios desde un corazón agradecido provoca que una densa nube de gloria llene el lugar. El versículo dice que la presencia divina es tan intensa, dice que los sacerdotes ni siquiera pudieron entrar para continuar con su ministerio. Hermano, para nuestra aplicación actual, este pasaje nos enseña que cuando la adoración es genuina en usted y en mí y está enfocada en Dios, desde corazones realmente agradecidos con Dios, hermano, nos permite entrar en una dimensión más profunda con Dios. Un corazón agradecido, hermano, hace que pueda entrar esa persona a una dimensión, a una comunión más profunda con Dios. La presencia de Dios simplemente se manifiesta de una manera, hermano, excepcional, que la vida del creyente se llena. En aquel tiempo hubo una alabanza que se desbordó de corazones agradecidos, y la presencia de Dios vino y se puso sobre un templo hecho de mano de hombres, por mano de hombres. Hoy la alabanza de corazones agradecidos, hermanos, se va a manifestar en el hecho de que la presencia de Dios va a venir tan fuerte sobre templos de carne y hueso que somos usted y yo. Los sacerdotes no pudieron entrar, nadie pudo entrar. Si usted y yo nos llenamos, si Dios viene y llena este templo constantemente, la mente, el alma, los pensamientos, nada va a poder entrar para contaminar, para dañar. Pero el problema es mantenernos en eso. El problema es que cesamos. Amén. Conclusión. Deberíamos estar agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud. Lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y todo don perfecto que nos da, como dice Santiago 1:17. Hermano, cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales, sino en la bondad de Dios, que conoce todas esas cosas y estará para ayudarnos. Sin gratitud nos volvemos arrogantes, nos volvemos egocéntricos, pensamos solamente en nosotros mismos y nos atribuimos a nosotros mismos todo. No, es porque yo oro, es que yo oro mucho, es que es mi ayuno. No, son mis ofrendas y mis diezmos. En lugar de decir gracias a Dios, que es el que me sostiene. Debemos de guardarnos de esto, porque vamos a comenzar a creer que hemos logrado todo por nuestra propia cuenta. El agradecimiento mantiene nuestros corazones en una correcta relación con el dador de todos los buenos dones.
Expresar gratitud, hermano, nos ayuda a recordar que Dios está en control. Entonces la gratitud no solo es conveniente, sino que es saludable y es beneficiosa para nosotros. La gratitud nos recuerda que le pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay una realidad, y es que tenemos una vida abundante, y la gratitud siempre, siempre resultará apropiada. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Guárdame de la arrogancia.